Los míos antes que yo. Natura mititia et refugium vita. Estos lemas han regido las vidas de 9 muchachos. 9 hombres que decidieron vivir como scouts. Estos lemas han regido la vida de la patrulla del canguro. Patrulla que, 7 décadas después, conserva aún las mismas características que tenía en su fundación. El imparable transcurrir del tiempo no nos permite contar con todos ellos, pero sí contamos con Oaxaque, el número 3 de la patrulla. Gracias a él y a sus recuerdos, conoceremos el pasado y el presente de la patrulla del canguro. En 1908 Baden-Powell fundó los Boy Scouts. El escultismo no tardó en extenderse por toda Europa, llegando a nuestro país en 1912, año de fundación de los exploradores de España. Ese mismo año surgió en Cádiz una tropa scout que se disolvería en poco tiempo. Gracias a un scout trasladado desde Zaragoza en 1923, el verdadero escultismo llegó a esta pequeña ciudad. La consecuencia de la llegada de aquel a Cádiz fue la fundación el 10 de abril de 1927 de la Patrulla del Canguro. Pues nosotros nos pusimos en contacto con Aquela porque Aquela, que era explorador, con 5 años de escultismo en Zaragoza, de donde provenía, pasaba todos los domingos vestido de uniforme en bicicleta por el Paseo de Labra, que es lo que hoy es Plaza de España, cuando aún no existía todavía el monumento. Entonces lo abordamos, nos dijo porque iba vestido así, que era explorador, lo que significaba, lo que era, y nosotros le dijimos que estábamos interesados en también pertenecer a la institución. Entonces la institución es una asociación como ahora. Fuimos a su casa, nos explicó más detalladamente lo que significaba. Nosotros nos interesó el escultismo a los que fueron, porque yo en aquel caso todavía no había ingresado. Yo ingresé en mayo, a principios de mayo. Pantera Negra ingresó a final de mayo. Y los que fueron al principio fueron Mukoki, Ojo de Lince y Oluski. Entonces ya en el 10 de abril de 1927 se forma la Patrulla del Canguro. No completa, se completa a final de mayo. A los pocos meses de su fundación, el canguro ya tenía su composición actual. Aquela fue el guía de la patrulla. Él nos dejó escrito su visión particular de cada canguro. El número 1, Ojo de Lince, el humor sano, el optimista. El 2, Pantera Negra, la eficiencia y el sentido común, el manitas. El tercero, Oaxaque, la lealtad, las ingenuas aplicación y laboriosidad. El cuarto, Tigre Pardo, la bondad y el desgarbado empeño. Oluski, el número 5, el artista, la gracia, el inapreciable elemento cómico. El sexto, Sher Khan, el atleta, el ruido entusiasmo, el eterno niño, que incluso mintió sobre su edad para poder inscribirse en la patrulla. Garza Gris, el número 7, la callada obediencia y la colaboración silenciosa. El octavo y subguía Mukoki. El látigo, la espuela de la patrulla, la eterna e incansable dedicación y el mal genio. Tras la guerra civil se les unió Pie Ligero, tolerante y ruidoso, el Manazas. Al principio fue el 7B, por su parecido espíritu con Garza Gris. Transcurridos los años, Mukoki pasó a ser el subguía y Pie Ligero el número 8. Cada canguro desempeñaba un trabajo en la patrulla, de modo que existía un sachén de la pluma, uno del material, del fuego y de cuantos cargos y trabajos hicieran falta desempeñar. Incluso tenían su propio lenguaje, una jerga utilizada por y entre canguros, solo comprensible por ellos. Expresiones como apelachis, es muy comanche, recorrí varios cos o comanchada contribuyeron a hacer del canguro un núcleo con sus propias peculiaridades. La vida en patrulla tomaba forma.
Himno, lemas, códigos del canguro, todo marchaba, aunque no sin obstáculos. La falta de formadores y la lejanía con el grupo de San Fernando, al que aquel había pertenecido antes de fundar la patrulla, obligó a la patrulla del canguro a la autoformación. Los escasos medios económicos hicieron que los canguros buscaran socios protectores como don Elías Agujas. Era un benefactor, era un español que había emigrado a América, había hecho muchísimo dinero y estaba pasando en España, pues venía de vez en cuando, tenía incluso casa en España, tenía casa en el pueblo de Santa María, tenía casa en Cádiz y se interesaba mucho por los exploradores. Nosotros fuimos a visitarlo, vimos que necesitamos su ayuda, nos la prestó con una condición de que el consejo local que había entonces desapareciera y formar el consejo local de entonces. La vida en patrulla transcurría en un lugar mágico para el canguro. En aquellos tiempos de recesión económica tuvieron la gran suerte de encontrar, gracias a los padres de un miembro de la patrulla, un local propio. Un lugar donde reunirse, dar rienda suelta a su imaginación, aprender, enseñar, guardar sus archivos, materiales y publicaciones. Un lugar en definitiva donde se hicieron realidad cientos de ilusiones, donde se forjó una gran amistad y que fue la cuna del escultismo en Cádiz. Un error juvenil hizo que aquel local recibiera el nombre de La Selva, en la creencia de que este marsupial vivía en la selva australiana. Actualmente, La Selva es un auténtico museo a disposición de cualquier scout que desee conocer gran parte del escultismo en España. A partir del año 27, en la casa de Bukoki, el padre nos cedió una habitación que había en la azotea, que era un cuarto trastero. Y ahí fue donde nosotros, había ahí cajas de madera y un tiesto que no servían para nada, se quedó aquello vacío y con las cajas de madera las deshicimos, hicimos nuestros propios muebles. Y de allí entonces ya empezamos a reunirnos la patrulla. Cuando don Elías Agujas nos alquiló la casa en Santiago Terry, teníamos también otro local más en la casa. Pero ahí más que nada lo teníamos para hacer un periódico que se llamaba Queen, que lo hacíamos nosotros, y utilizamos una de las habitaciones. Allí también nos reuníamos, porque como allí se reunía la tropa, pues también nos reuníamos como las demás patrullas. Al madurar la patrulla, sus actividades empezaron a proyectarse hacia el exterior. Estas empresas o iniciativas, como las llamaba el canguro, eran actividades orientadas en beneficio de personas o entidades ajenas a la patrulla. Una de las más importantes fue sin duda la fundación del Grupo Scout en Cádiz. El 2 de marzo de 1929, en un gran transatlántico inglés, en viaje de circunvalación, llegó Robert Baden-Powell a Cádiz. La patrulla del canguro recibió el encargo de preparar el recibimiento. Pues nos encargó Madrid. Nos dijo que Baden-Powell venía en un viaje de recreo, en un crucero, y que pasaba por Cádiz, que iba a desembarcar en Cádiz, y que nosotros nos dedicáramos a preparar, a organizar la visita de Baden-Powell a Cádiz, esperándolo en el muelle, y que varias tropas de otros sitios vendrían también. Entonces nosotros organizamos la cuestión esta de la visita, montamos en el muelle la bandera de España, hecha con bordones, pues no teníamos mástiles, y por cierto que teníamos muy poco dinero, y el gasto fue, me parece que fueron de 7,50. Lo que nos gastamos en cuerdas y en arcayata para sujetar los mástiles, esas cosas. Antes de marchar, Baden-Powell dejó constancia de su paso, firmando en los libros de 2 de las patrullas del joven grupo de Cádiz. Casi una década después de la fundación, en 1936, y a causa de la Guerra Civil Española,
las actividades de los exploradores de España y con ellas las de la patrulla del canguro quedaron suspendidas. Tras la guerra y en la clandestinidad, el canguro se reunió de nuevo como patrulla y comenzó una andadura en solitario de casi 2 décadas que duró hasta que en los 50 se reorganizó el Consejo Nacional de los Exploradores de España. Fueron los años del canguro para el canguro, los años de los campamentos cuy. Los campamentos cuy eran unos campamentos que se hicieron después de la guerra. Entonces nosotros nos seguíamos reuniendo como tal patrulla. Tenemos nuestros consejos. Y entonces empezamos a hacer unos campamentos que llamamos cuy a partir del año 40. Y se hicieron 12 campamentos en los 12 años siguientes. Los campamentos cuy eran pues simplemente unos campamentos de exploradores, que algunos eran volantes, otros eran fijos, que no llevaban uniforme porque no estábamos permitidos, y simplemente campamentos que duraban varios días. En 1975, los exploradores de España salieron de la clandestinidad, aunque pese al régimen ya se habían permitido organizar grandes eventos, tales como las peregrinaciones a Santiago de Compostela o los San Jorge de 1968 en Málaga y de 1969 en Barcelona. Tanto en la reorganización de la institución en España como en su posterior puesta en marcha, ocupando cargos regionales de importancia, la patrulla del canguro estuvo muy involucrada. En la reestructuración del escultismo después de la guerra civil en los años 60 y algo, habían quedado núcleos aislados en Barcelona, en Madrid, en distintos sitios, y la patrulla del canguro que en ningún momento dejó de vivir sus actividades de patrulla. Lo que pasa es que era siempre sin uniforme, sin una actividad formal, ¿no? como scout, pero sí la vivían a nivel de conjunto. Entonces, cuando ellos no habían llegado a perder contacto con otra gente, con otros scouts o exploradores del resto de España. Y cuando ya va surgiendo otra vez la necesidad o el interés por reorganizar el tema, ellos se vuelcan plenamente, yo sé que se vuelcan plenamente, y forman un bloque de presión para que el escultismo que se estaba reorganizando en España tuviera unas líneas determinadas. Eso fue en el año 50 y tanto, efectivamente. Había muchos núcleos de exploradores repartidos por España. No estábamos reconocidos, pero estábamos aceptados. Y Madrid nos encargó a que nosotros reorganizáramos la parte de Andalucía occidental. Entonces nos convertimos, tuvimos ya cargos nacionales. Se convertimos en comisario de zona, comisario de distrito, ayudante de comisario de zona, ayudante de comisario de distrito. Y estos fuimos los que empezamos a viajar por nuestra propia cuenta, o sea, pagando nosotros los gastos, a visitar a todos aquellos pequeños núcleos para llevarlos a la Asociación Scout de España. Eso duró, pues, desde el año 50 y tanto hasta el año 60 y tanto. El 14 de abril de 1974, a las 15 horas, 47 años después de la fundación de la patrulla, sucedería algo. Algo que haría a la selva aún más mágica para toda la patrulla. Tras casi medio siglo sin ver a algunos canguros, con la guerra civil de por medio y una durísima posguerra, el canguro volvía a reunirse al completo. Todos, incluso los que abandonaron Cádiz hacia remotos destinos. Todos estaban allí. Aquello fue una reunión como una cualquiera que tenemos, un consejo de patrulla. Y en ese consejo de patrulla asistimos todos los canguros,
porque algunos estaban ausentes durante el tiempo que había venido de la guerra y todas esas cosas. Uno se había ido a Barcelona, otro se había ido a Madrid, la patrulla no estaba entonces completa. Aquella estaba también en Valencia, luego pasó a Sevilla y la patrulla pues estábamos mermada. Pero en esa época ya estábamos más unidos, había más, y aquella estaba también en Sevilla. Entonces hacíamos los consejos de patrulla que hacíamos cada vez que podíamos o que se necesitaba hacerlo. Y en el año 74 hicimos un consejo de patrulla al que asistía aquella y asistimos todos los canguros. Incluso los que estaban ausentes vinieron a Cádiz. El canguro aún recuerda con cariño esa reunión y las palabras que su guía Aquela les dirigió emocionado. Porque es maravilloso en este mundo actual, después de la historia de la patrulla, que consigamos hoy, al cabo de medio siglo, señores, medio siglo, hermanos canguros, que se dice pronto, reunirnos los mismos 9 de aquel abril de 1927, después de todas las vicisitudes de nuestras 10 vidas, después de pasar una guerra civil en la que hasta ahora hemos dicho que quedamos siempre todos en el mismo bando, y no fue así, sino que hubo uno al que le cogió en el otro. Que vivamos los 10. La madurez de la patrulla exigía savia nueva, soplos de juventud que aportan los agregados a la patrulla, compañeros scouts allegados a esta, o incluso scouts que tuvieron en su juventud al canguro como viejos lobos. Hoy, que administrativamente estamos adscritos al Scout de Andalucía, pues somos un grupo más. Para mí, no ya el ser agregado, sino el ser scout, para mí ha supuesto pues el complemento de la educación de mis padres, y me ha servido una enormidad porque el espíritu de camaradería y de tolerancia pues ha sido un factor importantísimo en mi vida, en todas las actividades que he desarrollado, lo mismo como estudiante, que ya luego como después de hacer las oposiciones como funcionario, y en toda mi vida el espíritu de escultista me ha servido enormemente. Y por supuesto el ser agregado ya ha sido el pináculo, digamos así, ha sido el sumo en mi vida escultista. El pertenecer a la patrulla del canguro ha sido, como es lógico, ha sido ya para mí el máximo, vamos, el máximo honor que he podido alcanzar, teniéndose en cuenta que además ellos fueron, o sea, los canguros, los fundadores, que como ya explicó Jaque antes, tuvieron que desdoblar su actividad entre miembros de la patrulla e instructores, los que ahora llaman scouters, ¿no? Pues, claro, yo les tenía a ellos una consideración enorme, y al formar parte y ser uno igual con ellos, pues ha sido para mí el máximo honor que podía alcanzar, ¿no? Pues para mí, teniendo en cuenta en el año que ingresé, que yo tendría unos 10 o 12 años, pues hasta hoy día, ¿qué ha significado? Pues toda mi vida. Yo, uno de los artículos del explorador, el mayor orgullo del explorador es serlo, porque su palabra merece absoluta confianza. Yo, cuando me hablan de tú qué has sido, qué eres, pues yo he sido director de escuela privada, pero eso no tiene importancia porque cualquiera. Ahora, soy scout, que eso es muy importante para mí. Ese es mi mayor orgullo, porque cumplir la promesa, hombre, siempre habrá fallos, ¿no? Porque somos humanos, ¿no? Pero cumplir la promesa del explorador, para mí, que creo que lo cumplo, salvo los fallos que pueda tener, ¿no? Pues todo lo que pueda yo valer como persona, que es poco, pero como explorador, valgo mucho. Porque estoy muy orgulloso de serlo. Y yo veo un explorador por la calle y enseguida hablo con él. Y voy mucho a Sevilla y llevo el carnet, y cuando veo un grupo de exploradores, enseguida me acerco, digo, mira, y se quedan, claro, me ven ya un hombre muy mayor, usted es explorador, canguro de Cádiz. Y lo digo con un orgullo, como si dijera, soy el rey de España, ¿no? Ese es mi mayor orgullo, ser explorador.
tienen la solera de 70 años de escultismo, solera que puede hacer de cualquier vino joven un gran scout. Sea por nuestra voz el agradecimiento a estos scouts que supieron mantener la llama del escultismo y reciban de todos nosotros, los que amamos vivir como scouts, un saludo y un fuerte apretón de mano izquierda. Gracias, canguros. Y cuando Dios llame al último de nosotros, a las praderas de las eternas cacerías, y en ellas volvamos a reunirnos, la patrulla formará ante su trono. Formará una vez más, y este humilde guía, imitando al personaje de Coloma, avanzará y dirá simplemente: Señor, aquí está el canguro. Y estamos seguros de que Él, en su infinita bondad, nos sonreirá y nos asignará una parcela, cuyas nubes teñirá de rojo y gris, para que en ella podamos honrarle haciendo eterna nuestra vida de patrulla.